Vamos a empezar por respeto a la ponente, por respeto a los que están conectados, a los que estamos aquí, al Laboratorio Bayul. Gracias por acompañarnos. Y bueno, el día de hoy vamos a iniciar la sesión de octubre del Hospital Ángeles de Pedregal, del Servicio de Dermatología. Y la doctora Wendy Picasso nos va a hablar sobre distrofias unguiales, un tema pues muy interesante que comentábamos ahora, que pues siempre hay como confusión, diagnósticos diferenciales, a veces hay cosas que hacer, a veces no mucho, pero bueno, vamos a aprender un poco de esto. Gracias. Gracias, doctora. Gracias por la invitación. Buenos días nuevamente a todos. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son las distrofias unguiales, enfocados en el paciente pediátrico. Que si bien algunas son muy parecidas a de los adultos, hay algunas diferencias y relaciones con algunas otras patologías. Bueno, sabemos que esto, como ya comentamos, representa un motivo de consulta muy frecuente, tanto para el médico de primer contacto como para los dermatólogos como tal. Y bueno, el objetivo de esta plática es recordar un poco la nomenclatura y saber que podemos llegar a tener cambios unguiales aislados e incluso fisiológicos, pero también tener en cuenta que podemos tener cambios unguiales o distrofias unguiales asociadas a síndromes o a otras alteraciones cutáneas. Y bueno, recordando brevemente la estructura del aparato unguial, es un poco compleja para algunos, sin embargo es muy interesante saber que está compuesto de estructuras codificadas originadas a partir de la matriz unguial. Comienza a haber invaginación epidérmica a partir de la 9ª semana de gestación y ya podemos encontrar la formación completa del aparato unguial como tal en la semana 20. La velocidad de crecimiento es mayor en niños que en adultos, encontrando una velocidad de 0.5 a 1.2 milímetros por semana. En general, en promedio, crece 3 milímetros al mes en uñas de las manos y 2 milímetros al mes en uñas de los pies, o hasta 1.5. Y bueno, el aparato unguial también es importante conocer que está formado por fosfolípidos, por fosfato de calcio, también es rico en cobre, manganeso, zinc y hierro. ¿Y esto por qué es importante saberlo? Porque también hay alteraciones nutricionales, deficiencias o incluso alteraciones en el metabolismo de calcio o de fosfodiesterasas que nos van a dar lugar a distrofias unguiales. Tenemos también que la capa basal del lecho unguial, aquí se expresan más las citoqueratinas, la 5 y la 14, y esto también es importante porque algunas genodermatosis en las que encontramos alteraciones unguiales, hay alteraciones en la capa basal del lecho unguial. Y en la matriz hay expresión de citoqueratina 6 y 16. Y también tenemos que hay factores que hacen que haya más rápido o lento crecimiento. Esto es, por ejemplo, en el día crecen más rápido las uñas que en la noche. El embarazo también es una condición que nos da lugar a crecimiento más rápido. De repente se ha reportado que en mano derecha más que en izquierda, como ya les había dicho, en niños o estacional también puede influir en el crecimiento unguial. Y bueno, como tal, las causas de micopatías las dividimos para poder estructurar un poquito mejor nuestros diagnósticos en fisiológicas, congénitas, asociadas a síndromes congénitos, infecciosas, asociadas a otras dermatitis, también tumorales o por traumatismos. Y en cuanto a las fisiológicas, bueno, las más frecuentes son estas 4, de las cuales vamos a hablar rápidamente. Tenemos las famosas líneas de Bow, que no es nada más que la presencia de líneas blanquecinas y un poco de interrupción del plato unguial. Este puede llegar a manifestarse desde las 4 semanas de vida y se encuentra hasta en el 92% de los recién nacidos. Su resolución es a las 14 semanas y se piensa que es por estrés intrauterino
o por estrés durante el nacimiento. Entonces, esto no hay más que explicarle a los pacientes que va a crecer la uña normal y que no hay ninguna complicación asociada. Se piensa que es debido al estrés intrauterino, hay arresto de la matriz y entonces por eso se llegan a formar estas líneas. En cuanto a la onicosquisis, tenemos que es una ruptura transversa del borde libre del plato ungueal. Esto generalmente es por lavado repetido y lo vemos ahora muy frecuentemente en esta época de pandemia. También vemos en pacientes que que presentan succión, que puede ser un factor exacerbante. Entonces, aquí el tratamiento no es más que emolientes y evitar la succión. A veces se dejan un poco de vendajes oclusivos, pero también un buen tratamiento de terapia conductual. Y en cuanto a la coiloniquia, también la vemos muy frecuentemente en el paciente, sobre todo en los primeros meses de vida. Y esto quiere decir que hay un plato ungueal cóncavo. Y esto es porque frecuentemente el plato ungueal es débil, es frágil, y entonces hay una retracción vertical. Hay regresión espontánea, ya que el plato ungueal empieza a hacerse más grueso y más fuerte, y empieza a haber una sincronía en el crecimiento de la uña. Y esto incrementa con la edad. Como red flag podemos también, hay que hacer la exploración, interrogatorio, porque en ocasiones se puede asociar a anemia por deficiencia de hierro, pero la mayoría de las veces también es fisiológico. En cuanto a las uñas en espiga o uñas en chevrón, esto es más frecuente en edad escolar y es la presencia de líneas oblicuas longitudinales en el centro del plato ungueal. Esto es porque hay un desarrollo tardío de la parte central de la matriz y también llega a resolucionarse en la edad adulta. Y bueno, en cuanto a las alteraciones congénitas o distrofias congénitas, tenemos muchas. Vamos a hablar de algunas, sobre todo de las más frecuentes. Y bueno, tenemos como primera distrofia al mal alineamiento congénito del primer ortejo. Se considera en ocasiones, se ha estudiado a cortes de pacientes y se ha visto que puede tener patrón de herencia autosómico dominante con expresividad variable. Y esto es por presencia de desviación de la lámina ungueal. O sea, en lugar de tener el dedo, la falange distal alineada así, hay una pequeña desviación de la lámina. Esto llega a causar desprendimiento de la uña, abultamiento en ocasiones de esta parte de la matriz, lo cual puede condicionar dolor e incluso inflamación. Se puede manifestar al nacimiento o los primeros años de vida y frecuentemente es mal diagnosticado como onicomicosis. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos diferentes grados, leve, moderado o grave. Aquí tenemos a un paciente en el que se ve perfecto este mal alineamiento. Y se ha estudiado y se ha visto que también hay una inmadurez de los tendones que sostienen también la matriz ungueal, que comunican la matriz con el periósteo. Y bueno, aquí tenemos reportes de casos en el que vemos, como reporta la literatura, que es más frecuente en pacientes femeninos y es muy común en que sea bilateral. Ajá. Pero también en ocasiones se han reportado pacientes con solamente un mal alineamiento de un solo dedo. El 50% de los pacientes con mal alineamiento mejora de manera espontánea y esto se debe a, bueno, se tienen dos hipótesis. Una es que empieza a madurar, ahí comienza a haber sincronía de crecimiento de la matriz ungueal y que comienzan a madurar los tendones que sostienen la matriz. Puede llegar a haber desprendimiento espontáneo porque hay una separación de la matriz con el lecho ungueal y bueno,
Puede haber complicaciones, sí, secundarias onicocriptosis, ¿no? Porque hay onicogrifosis, engrosamiento muy importante de la uña, paquiónica e incluso sí en ocasiones onicomicosis, pero de manera secundaria. Y bueno, ¿qué hacer? ¿No? Cuando tenemos un paciente con un mal alineamiento congénito del primer ortejo, lo primero es explicarle al paciente que no se trata de hongo, llevar control fotográfico cada 6 meses para monitorear la necesidad de cirugía. Sin embargo, hay que ver muy bien el cuadro clínico y si hay dolor o la gravedad de la situación. Y cuando tenemos una desviación leve, por ejemplo, aquí en comparación con el paciente anterior, es una desviación leve porque se ve menos onicogrifosis, no hay onicocriptosis, solamente se ve discreta paquioniquia y xanthoniquia. El tratamiento debe ser conservador. Cuando tenemos ya una desviación moderada más el asta lateral de la matriz abultada, que les decía que causa dolor, se puede hacer fenolización para que se quite el dolor. Y cuando tenemos una desviación grave, se recomienda reparación quirúrgica. Tenemos mejores resultados en pacientes de 2 años. Cuando el tratamiento va a ser conservador, puede ser con queratolíticos y sí también estudiar ahorita nos ayuda mucho la dermatoscopía o hacer un examen directo para ver si no hay onicomicosis secundaria. El tratamiento quirúrgico consta de hacer una resección en forma de cuña más grande de este lado para hacer que la matriz se enderece un poquito, haciendo un triángulo de burro. Es más funcional, no hay resultados estéticos tan buenos, pero sí se ha visto que la lámina ungueal, el plato ungueal, se puede hacer más delgado con esta cirugía. Y bueno, otra de las patologías que frecuentemente vemos en niños es la hipertrofia congénita de los pliegues ungueales, en donde hay hipertrofia sobre todo del primer dedo de los pies. Sin embargo, también en ocasiones puede presentarse en los demás. Este puede llegar a cubrir o no totalmente el plato ungueal. Se ve en los primeros meses de vida y puede cursar con inflamación y dolor secundario a onicocriptosis. Esto también se da por asincronía de crecimiento entre la lámina ungueal y los tejidos blandos. Y lo que sucede es que debido a una falta de osificación de la falange distal, comienza a haber presión al plato ungueal, o sea, de tejidos blandos, los tejidos blandos empiezan a hacer presión sobre el plato ungueal y entonces empieza a cubrirse con tejido periférico. Y se ha estudiado y se ha visto que puede haber que la inmunidad lo reconoce como cuerpo extraño y empieza a haber reacción inflamatoria. Aquí también es la conducta expectante, pero también depende mucho la gravedad. Cuando optamos por tratamiento conservador es vigilancia, en ocasiones se dan también queratolíticos, urea, a veces cuando hay complicaciones ya de infección o secreción purulenta podemos dar antibióticos y evitar uso de mamelucos y calcetines apretados. Tratamiento quirúrgico se recomienda solo en los casos muy graves que no respondan después del año. Como complicaciones podemos tener paroniquia, también la onicocriptosis o infección también. Y el diagnóstico diferencial, cuando es muy grave, es con fibromas periungueales y también con mal alineamiento, porque podemos tener ya tanto tejido que se puede confundir con fibromas. Bueno, también tenemos la implantación, esto no es tan frecuente, pero tenemos implantación vertical congénita de la uña del quinto dedo. Aquí hay una implantación mal direccionada de la matriz y comienza a haber crecimiento vertical. Esto no conlleva nada más que una repercusión cosmética, sin embargo, en ocasiones, al ponerse los calcetines, puede ocasionar dolor. Y aquí se recomienda también ablación quirúrgica total o fenolización en caso de que cause molestia.
Otra de las distrofias que encontramos en pediatría es la onicodisplasia del dedo índice, o también llamado síndrome de Iso-Kikuchi, descrito en 1969 por este doctor. Kikuchi lo describió también posteriormente en los 70s. Se ha visto que afecta por igual a hombres y a mujeres, y hay una alteración en la vía de señalización WTN que se encarga de la osificación, participa en la osificación. Encontramos que hay displasia del dedo índice, lo que condiciona a anoniquia total, pero también se ha encontrado microniquia, polioniquia y hemionicogrifosis, o sea, solamente de una parte de la uña tenemos onicogrifosis. En ocasiones hay mal alineamiento de la uña del dedo índice, y también se ha visto que es secundario a isquemia uterina. En los hallazgos radiológicos podemos encontrar estrechamiento distal de la última falange y bifurcación en Y. Se han postulado otras alteraciones menos frecuentes, como braquidactilia o alteraciones en el metacarpo. El diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con displasias ectodérmicas y síndrome de uña rótula. Y bueno, aquí tenemos un caso en el que tenemos microniquia por displasia, y aquí no sé si alcanzan a ver la Y, la uña en Y con la displasia. Y bueno, también otra de las distrofias unguiales es la braquioniquia, que esto no es más que el plato unguial y lecho unguial acortados de manera longitudinal, entonces se ve más ancho el dedo, generalmente es en los primeros dedos. Se ha descrito un patrón de herencia autosómico dominante, y se ha visto que es más en mujeres que en hombres. Se debe por obliteración temprana de la línea epifisiaria, y se asocia mucho a Rubinstein-Taybi, que es un síndrome que se caracteriza por también retraso psicomotor y alteraciones craneoencefálicas. Si no hay repercusión, pues también es nada más investigar si no está asociado a algún síndrome. En ocasiones se puede hacer esta cirugía en media luna en los pliegues laterales para acortar un poquito el dedo, pero esto solamente si el paciente le molesta. Y bueno, anoniquia y microniquia también la podemos encontrar en recién nacidos, y es importante descartar todos estos síndromes. El síndrome de Dor, caracterizado por sordera, nicodistrofia y retraso mental, síndrome de Coif, en donde hay onicodisplasia congénita del dedo índice, displasias ectodérmicas o el síndrome de uña rótula. También puede llegar a ser secundario a exposición por anticonvulsivantes, warfarina o medicamentos teratogénicos. En cuanto tenemos otra de las alteraciones unguiales que podemos llegar a encontrar, que es la leuconiquia congénita, en donde todas las uñas son blancas. Esto se ha descrito por alteraciones en una fosfolipasa L-delta que interviene en el metabolismo del calcio. Generalmente es total y puede estar relacionada con otras patologías, sobre todo con otras alteraciones dermatológicas, y lo que sucede es que cuando esta enzima está alterada, hay una queratinización incompleta y esta manifestación. Podemos llegar a encontrar también en histopatología para queratosis, queratinocitos inmaduros y gránulos de queratoyalina. Y tenemos que hacer diagnóstico diferencial con intoxicación por arsénico, deficiencia de zinc o de selenio, y en ocasiones, dependiendo del cuadro clínico, por cándida también. Y bueno, aquí está el que les comentaba, que es el síndrome de uña rótula, en el que hay una onicodisplasia y se caracteriza mucho por lúnulas triangulares. Esto es lo que nos puede orientar al diagnóstico. Hay ausencia de pliegues cutáneos en las falanges distales,
asociado a otras alteraciones óseas como rótulas hipoplásicas ausentes, también alteraciones oftalmológicas, nefropatía, pérdida auditiva y afección ocular. Y bueno, otra de las distrofias también que podemos encontrar y que se manifiesta antes de los 10 años son las disqueratosis congénitas, en donde se manifiesta también asociada a otras alteraciones cutáneas como hiperpigmentación reticulada de la piel, como podemos ver aquí, leucoplasia oral, distrofia ungueal, y también podemos encontrar cambios liquenoides, pterigión, anoniquia. Aquí los pacientes, las comorbilidades es más por falla medular y es la causa principal de muerte en estos pacientes. También tenemos la paquioniquia congénita, ya les comentaba de las citoqueratinas. Tenemos distrofia ungueal y asociado keratodermia palmoplantar. Debido a alteración de las citoqueratinas, tenemos epidermolisis y esto hace que haya una hiperkeratosis compensatoria. También asociado podemos encontrar pacientes con voz gruesa, dientes natales, y secundario ya podemos encontrar debido a la hiperkeratosis, dolor plantar, hiperhidrosis o formación de quistes. El tratamiento es con retinoides sistémicos y se ha utilizado también rapamicina tópica. En cuanto a las displasias ectodérmicas, también es importante pensarlas, tomarlas en cuenta cuando tenemos a un paciente con una distrofia ungueal, sobre todo si tenemos hipoplasia e hiperkeratosis donde es el lecho ungueal. También asociado podemos tener anoniquia, polioniquia o nicogrifosis. Tenemos también hiperkeratosis subungueal y onicolisis. Y bueno, las distrofias de las epidermolisis bulosas, que también pues es secundario a ampollas de repetición, y estos pacientes finalmente, dependiendo de la gravedad, dependiendo de la alteración genética que tengamos, pues va a ser desde una distrofia ungueal hasta anoniquia. En cuanto a las dermatitis, bueno, son distrofias ungueales que se pueden asociar a otras alteraciones dermatológicas, como psoriasis, dermatitis atópica, traqueoniquia o micomadesis. Y bueno, tenemos que las distrofias ungueales causadas por eczema periungueal son generalmente causadas por eczema atópico o por succión, en donde de tanta inflamación que ya hubo, se inflamó la matriz y empieza a haber un crecimiento distrófico de las uñas, en donde vemos estrías y surcos transversales. Podemos también ver inflamación alrededor, o sea, paroniquia crónica, e incluso puede haber tanta inflamación pérdida cutánea. Aquí el tratamiento es esteroides y en ocasiones también vendaje oclusivo. En cuanto a las displasias, distrofias por psoriasis, estos son más sutiles en el paciente pediátrico, pero sí se caracterizan por PITS. Hay omicolisis también de los bordes libres, hiperkeratosis y hemorragias en astilla, y aquí lo que se recomienda es el tratamiento tópico. En cuanto a las distrofias ungueales secundarias al líquen plano ungueal, tenemos que es muy frecuente que se asocie a afección cutánea, más en género masculino, y tenemos un adelgazamiento ungueal con fisuras y surcos longitudinales. En ocasiones se puede hacer perigión, que es retracción del lecho, puede haber atrofia y el 30% de los pacientes está asociado a enfermedades autoinmunes. Dependiendo de la gravedad, se recomienda uso de triamcinolona, 0.5 miligramos por kilo al mes. Se puede ir disminuyendo y también se puede dar tratamiento tópico. Y en cuanto a la distrofia ungueal por líquen estriado, aquí tenemos cambios liquenoides en la porción medial o lateral, pero de una sola uña. Aquí puede asociarse a pápulas lineales en los pliegues proximales y generalmente hay regresión espontánea, pero también si es muy molesto para el paciente se recomienda uso de queratolíticos, esteroides. Se puede, dependiendo de la edad del paciente, utilizar calcipotriol
o calcipotriol con betametasona. Y bueno, en cuanto a la traqueoniquia, tenemos que es una distrofia caracterizada por adelgazamiento de la lámina ungueal con presencia de estrías longitudinales, lo que hace que se vean las uñas opacas. Puede llegar a haber adelgazamiento de la cutícula y coiloniquia, que ya vimos que es uña como cóncava. Puede haber distrofia de las 20 uñas y aquí es importante saber que puede estar asociado a otras patologías como alopecia areata, psoriasis, líquen plano. En el 50% de los pacientes hay regresión espontánea, sin embargo, también es importante dar tratamiento con emolientes o queratolíticos. Y en cuanto a la onicomialisis, esta se ve muy frecuentemente y la hemos visto también muy frecuentemente ahorita con tanta infección en la boca, exántemas virales, e incluso COVID. Es por arresto también en la actividad de la matriz ungueal, digamos que es como la expresión máxima de las líneas de voz, que, o sea, las líneas de voz solamente se ven en una línea blanquecina o un poquito de interrupción. Aquí hay desprendimiento por arresto total de la lámina y generalmente es secundario a algún cuadro infeccioso, 40 días después del cuadro. Esto es reversible y también no hay nada más que dar tratamiento conservador, explicarle al paciente. En ocasiones, por ser pacientes pediátricos, no podemos controlar mucho la higiene, entonces sí hay que estar pendiente de que no vaya a haber alguna infección secundaria, entonces sí, muchas medidas de higiene. En cuanto a las distrofias por tumores, tenemos principalmente, que también la vemos muy frecuentemente en la consulta, es la exostosis subungueal. Esta ya se presenta más en escolares o adolescentes. Se ha visto que es asociada en ocasiones a traumatismos y es muy frecuente en el primer ortejo del pie. Puede haber erosión, entonces esto va a causar la distrofia. Aquí en la radiografía es importante pedir tanto AP como lateral. Y bueno, vemos la lesión osteofítica. El tratamiento es pues resección. Aquí tenemos el ejemplo de un paciente en donde vemos la lesión, se retira la exostosis y se vuelve a colocar el lecho. Y bueno, en cuanto a los fibromas perunguales, estos pueden ser aislados o asociados a síndrome. A síndromes, sobre todo a esclerosis tuberosa. El 50% de los pacientes empieza a ver un incremento en número y tamaño en la adolescencia. El tratamiento, si es molesto, si son muy grandes, es resección quirúrgica. En cuanto a la melanoniquia longitudinal, tenemos que también es frecuente en el paciente pediátrico, pero 75% es por hiperplasia melanocítica benigna. El 25% de los melanocitos comienzan a activarse y esto generalmente también es generalmente a los 8 años, pero se puede ver desde los 3 años de edad. Aquí se ven bandas melanóticas escasamente pigmentadas, pero también incluso puede haber melanoniquia total. Aquí es importante la vigilancia del paciente. Sabemos que si bien unas bandas de 9-3 milímetros nos deben de preocupar y hacer biopsia, pero en pacientes es más la evolución. Aquí tenemos el ejemplo de una paciente de 3 años que acude a la consulta y en la vigilancia de los 6 meses vemos que comienza a haber ensanchamiento de las bandas. Aquí vemos que se trata de una alteración de la matriz ungueal distal, ¿no? Y bueno, se realiza biopsia para en biopatología. No fue nada grave, pero sí nos preocupó la evolución del tratamiento de la melanoniquia. Y bueno, las distrofias secundarias a traumatismos, cuando tenemos un traumatismo
directo. Generalmente la distrofia es meses después, pero es importante aquí considero que utilicemos dermatoscopía cuando estamos ante un traumatismo y en ocasiones, si el paciente refiere mucho dolor, hacer exploración del lecho, porque en ocasiones puede haber vasos que estén sangrando o estén activos y nos van a condicionar a complicaciones como formación de hematoma, distrofia y necrosis. Hay también una patología recientemente descrita, el PlayStation Thumb, en el que pues por tanto jugar también hay presencia de dolor, ampollas, e incluso hemorragias en astilla y se han descrito distrofia ungueal. Otra de las distrofias traumáticas es por onicofagia. Se ve también entre los 7 y los 10 años, pero también se ha visto recientemente mucho en adolescentes. Hay que investigar si hay estrés, ansiedad o si hay imitación. Es importante considerar la presencia de enterobacterias en estos pacientes y pues hacer también apoyarnos con otros servicios para terapia conductivo-conductual y en ocasiones se recomiendan inhibidores de recaptura de serotonina, pero bueno, esto con el especialista, ¿no? Manejado por el especialista. Y bueno, onicocriptosis también es una de las consultas frecuentes. Esto se ha descrito más en niños que en niñas. Es muy frecuente en adolescentes y hay que ver qué factores están contribuyendo a la onicocriptosis, porque puede ser secundaria malalineamiento, como ya lo vimos, a corte inapropiado, que también la mayoría de la población no sabe cortarse las uñas, a hiperhidrosis, uso de calzado inadecuado, traumatismos constantes. Y esto es debido a diferentes factores, incluso también se ha descrito obesidad, comienza a haber inflamación y empieza a haber formación de tejido de granulación, exudado e infección secundaria. En estadios tempranos, el manejo debe de ser conservador, sin embargo, ya en casos avanzados con dolor o formación de tejido de granulación, es importante matricectomía con fenolización. Y bueno, cuando tenemos una distrofia ungueal, como para concluir, es importante saber si es un trastorno ungueal aislado o si es algo fisiológico para explicarle al paciente y llevar tratamiento conservador. Pero si está asociado a trastornos cutáneos o trastornos multiorgánicos, también valorar tratamiento conservador contraquirúrgico o ver si no se está tratando de algún síndrome asociado, ¿no? Y también, pues, interconsultar a las diferentes especialidades. Y como conclusión, bueno, es muy importante que cuando tenemos un paciente, ya sea tanto niño como adulto, muy importante la exploración de las uñas. De repente vienen por otra cosa y vemos las uñas. También nos hablan mucho por ejemplo, en dermatitis atópica, que ya es muy grave o que no se está controlando, también ya empieza a haber afección ungueal, ¿no? O en psoriasis. Entonces es muy importante la evaluación de las uñas como parte de nuestra exploración rutinaria. También es importante pensar que puede asociarse en algunas ocasiones con genodermatosis o con alteraciones sistémicas. Y bueno, tener en cuenta que un tratamiento temprano puede dar lugar a regresión y evitar lesiones permanentes. También considerar como posibilidad cirugía ungueal o biopsia ante cualquier duda. Y bueno, eso es todo. Espero que haya quedado un poco más claro esto de las distrofias ungueales y cualquier duda estoy a la orden. Muchas gracias.